Y por eso es importante, porque este va a ser un factor de cuidado. El informe que alerta o avisa y estudia esta tendencia fue presentado hace unas horas por el Fondo Monetario Internacional y el jefe de la División de Análisis sobre Estabilidad Financiera Global del organismo me acompaña desde Washington. Él es Gastón Quelos. Hola, Gastón, gracias por estar con nosotros. Y decía yo que es un factor que va a estar muy presente en nuestra mente en los próximos meses. ¿Qué decir sobre el estudio que hicieron? ¿Qué más revela? ¿Qué nos dices? Hola, buenas tardes, Gabriela. En el estudio, en el informe, analizamos los factores que están detrás del aumento del endeudamiento empresarial en los mercados emergentes. Y lo interesante es que en los últimos años vemos que no ha sido el desempeño de las empresas mismas o el desempeño de los países que ha impulsado este aumento de la deuda, sino han sido los factores globales. ¿A qué me refiero? A las bajas tasas de intereses, a la búsqueda de rendimiento por parte de los inversores en países avanzados, el precio de las materias primas. O sea, los factores globales han sido los que han impulsado este endeudamiento. Y eso significa que obviamente en el momento que esté cambiando, y está cambiando el entorno mundial, esto representa una vulnerabilidad para las empresas. Esto entonces, en pocas palabras, es no tanto conseguimos deuda porque la necesitamos para ampliar operaciones, pero sí más porque el entorno se presta en este momento. Y aquí el otro factor que incluyen ustedes en el informe tiene el tema de préstamos versus bonos para incorporarlo al análisis, Gastón. Correcto, sí. La proporción de los bonos ha aumentado sustancialmente. Y eso tiene sus pros y cons, ¿no? Expone a las empresas más a condiciones financieras más volátiles, sí, porque el financiamiento a través de los bonos es menos predecible que el de los bancos. Pero por otra parte hay que también resaltar que no todo es negativo. También muchas empresas han utilizado las buenas condiciones, las condiciones favorables en los mercados financieros para mejorar su perfil de la deuda. Entiendo. El escenario se está complicando, pero además el aviso ya llegó desde hace un año y en este espacio lo hemos dicho desde entonces, Gastón. El hecho de que ustedes levanten este análisis con este importante aviso, primero, ¿a dónde hay que voltear? Sobre todo por el tiempo que ha habido para prepararse para estas condiciones adversas y entendiendo sí que uno de los protagonistas es China. Bueno, China es un país en el cual la deuda ha aumentado, ya venía en niveles bastante elevados, sí, y ha aumentado en un 25% en los últimos 7 años y se concentra sobre todo en la construcción, en el sector de la construcción, en el sector de las empresas públicas, pero también se concentra en aquellas empresas que ya venían con un nivel de deuda bastante elevado. Entonces, eso ciertamente es algo para monitorear. Más allá de eso, en general, es importante que, primero, lo más esencial es que las autoridades y los bancos entiendan bien los riesgos, porque no es tan fácil como parece. Por ejemplo, un exportador puede haberse endeudado en moneda extranjera, pero uno podría pensar, bueno, exporta, recibe ingresos en moneda extranjera, por lo cual no está expuesto tanto a riesgos. Pero al mismo tiempo un exportador también puede importar insumos o puede haber incurrido en contratos financieros en moneda extranjera. O sea, a lo que me refiero es que hay que entender bien dónde están las vulnerabilidades, dónde están las exposiciones, y ahí bueno, si uno ve excesos, hay que limitar que se aumente más la deuda, hay que fortalecer los bancos, por ejemplo, con requisitos de capitales mayores, y hay que también prepararse en ciertos casos para quiebras y si es necesario reformar los regímenes de solvencia e insolvencia en esos países. Importante, el ejemplo más básico que hemos mencionado aquí, por ejemplo, es el caso de varias empresas en Brasil. Ustedes como FMI lo han señalado en otros informes pasados y varios analistas. Una aerolínea, por ejemplo, que pueda tener pues sus ingresos en reales y esté endeudada en dólares con esta fuerte depreciación que ha habido del real, pues deja bastante claro lo que es el riesgo que se avecina. Además de esto que ha señalado que hay que hacer, el problema aquí es el posible shock, un shock
que complique esta situación? ¿Cuál es, digamos, el punto de quiebre en una tendencia que ha crecido a estos niveles, Gastón, para entender en dónde está ese momento de mayor riesgo? Bueno, el riesgo se presenta cuando suban las tasas de interés, ya baje el apetito del riesgo de los inversores a nivel mundial. Y bueno, la situación obviamente difiere mucho de región a región, de sector a sector. Por ejemplo, hemos visto en Latinoamérica un aumento en el endeudamiento en el sector de la construcción. Es un sector que está muy expuesto a los vaivenes de la economía. Hemos visto un aumento en la exposición a la moneda extranjera. Entonces, esos son los puntos que hay que mirar, pero los riesgos específicos varían mucho de país a país, dependen de la naturaleza de las empresas, de la importancia de las empresas, cómo están ligadas al sector financiero, depende del entorno macroeconómico. Lo entiendo. Bueno, pues es el aviso y sobre aviso no hay engaño y está dado. ¿Y con qué anticipación? Si pensamos por lo pronto en el tema de la Reserva Federal. Gastón Gelos es el jefe de la División de Análisis sobre Estabilidad Financiera Global del FMI. Muchas gracias por venirnos a explicar. Muchas gracias a ustedes por invitarme.